preparamos entonces para escuchar la palabra de la para escuchar el momento de la así dice el Señor. El momento donde ya yo no interrumpo, donde ya yo me salgo del escenario y que nuestro invitado, el pastor Luis Berríos, el pastor de la Iglesia Bautista de Country Club, viene como todos los viernes a compartir una palabra que Dios pone en su corazón y ciertamente esta palabra en decir la vida de todos. Pastor, la paz de Dios, buenos días. Buenos días, mi hermano. Muchas bendiciones para ti y para toda la audiencia que tenemos a través de Tertu Hablemos. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, y aquellos hermanos que también se unen, ¿verdad? Que son parte tal vez del liderato de las iglesias y que están siendo bendecidos, bendecidas a través de esta programación. Qué bueno, pastor, que estás con nosotros y nos alegramos que ciertamente Dios en su gracia nos permite disfrutar de tu ministerio y de una palabra que Dios siempre pone en tu corazón, que es palabra poderosa, palabra buena. Estoy deseoso de escuchar lo que Dios ha puesto en tu corazón y todos nosotros estamos listos para recibir la palabra. Adelante. Amén. Gracias, mi hermano, y siempre damos toda la gloria al Señor y comenzamos pidiendo al Espíritu Santo que nos dirija. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad. Pedimos que por medio de esta palabra que vamos a compartir podamos ser dirigidos por tu Espíritu y que tu Espíritu Santo haga posible que el corazón de cada persona que va a escuchar se constituya en terreno fértil, en el cual tu palabra haya cabida para que dé frutos a 30, a 60 y a 100 por uno. Como siempre nos encargaremos de darte toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, mis hermanas, hoy quiero hablar de un tema un poco extraño, ¿verdad? Pero tal vez no sea tan extraño para algunos, pero el tema es terremoto en la iglesia. Terremoto en la iglesia. Y quiero partir de lo que dice Hechos 4:31, aunque más adelante, casi cerrando, volveremos sobre otros versículos adicionales de ese capítulo, pero Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mi hermano, mi hermana, y para aquellos que nos escuchan, tal vez se deben haber enterado, ¿verdad?, que Puerto Rico ha estado temblando. Y eso genera histeria colectiva. Todavía hay personas contando historias desgarradoras sobre lo fuerte que fue esa situación para ellos y ellas. La tensión continúa porque siguen ciertas réplicas y cada ratito recibimos informes de que hay áreas donde se siente que hubo algún temblor. Todavía se sienten pequeños temblores. Otros, aunque no han sufrido daño en sus hogares, han perdido el sueño, la paz y la tranquilidad. Eso ha provocado esta situación que comenzó en Puerto Rico desde enero y que nosotros, aún estando en medio de la situación de la pandemia, de vez en cuando se siente que la tierra sigue temblando acá en Puerto Rico, especialmente en el área sur del país. Así que ya no es un aviso, se trata de una realidad. Y cuando digo que no es un aviso es porque aún los mismos expertos, los sismólogos, han estado hablando, y si lo ponemos en el contexto de cómo hablamos nosotros en las iglesias, han estado profetizando que se espera que en Puerto Rico pueda ocurrir algún evento de grandes proporciones por unas fallas que hay que tienen que ver con esto y que pueden provocar algún tipo de temblor o terremoto de grandes magnitudes. Así que ya no es un aviso. Y Puerto Rico ha vuelto a sufrir cambios como consecuencia de eso. Todavía hay quienes no han separado o superado el después de María y ahora están enfrentando el después del 7 de enero del 2020 en la madrugada. Con toda seguridad, los consultorios de especialistas en salud mental fueron abarrotados por gente necesitada de salud emocional. Nuestras oraciones a Dios nuestras oraciones a Dios imploran que se detengan los temblores y que no ocurra ninguno de mayores proporciones en nuestra isla. ¿Sabe? Que envíe refrigerio emocional, espiritual y económico para nuestros hermanos puertorriqueños que están en los pueblos donde más fuertes se han estado sintiendo y se sintieron esos temblores, y que la paz de Dios llegue a cada corazón que está sintiendo ahora mismo, se siente prisionero del miedo
por la inseguridad que genera esta situación. Sabemos que Dios no va a abandonarnos, no nos va a dejar a nuestra suerte. El Dios del cielo está presente en nuestra crisis y con su ayuda saldremos adelante. Ya se han comenzado trabajos de reconstrucción en algunos de los lugares, de los hogares donde tuvieron que derribarlos completamente porque sufrieron daños estructurales de una manera seria y tuvieron que echarlos abajo completamente para comenzar a reconstruir y con unas medidas de seguridad, ¿verdad?, que puedan ser más adecuadas, atemperándolas a la realidad de que el país puede seguir temblando. Eso es lo que hablan los expertos. Ahora, cuando hablamos del tema de terremoto en la iglesia, a mí me parece que las cosas que están sucediendo en nuestro país están siendo usadas por Dios para sacudir a su iglesia. Por lo que me atrevo a afirmar que a nivel espiritual están ocurriendo temblores también en la iglesia. Y yo estoy convencido de que es necesario que el Señor sacuda fuertemente a su iglesia para que caigan ciertas estructuras. Y no solamente aquí en Puerto Rico, sino en todas partes donde está el cuerpo de Cristo representado, llamado la iglesia. Tiene que haber de parte de Dios un sacudir en medio de su iglesia para que caigan ciertas estructuras. No me refiero a las estructuras de cemento o de madera. Estamos hablando de un terremoto que sacuda y derrumbe toda estructura que se ha levantado sobre fundamentos que no son sólidos porque no están basados en la palabra de Dios. No se asuste, pero yo creo que en este sentido tienen que ocurrir temblores y réplicas en el seno de la iglesia. Temblores que provoquen que se caigan las viejas estructuras que mantienen a la iglesia encerrada en las paredes del templo, mientras afuera hay muchas necesidades. Temblores que saquen a la iglesia del sueño y del letargo espiritual que le ha mantenido entretenida y dormida. Y dentro de este contexto, mi oración a Dios es: Señor, sigue sacudiendo a tu iglesia. Señor, necesitamos un terremoto espiritual en la iglesia que derrumbe cosas como la arrogancia, la altivez, los celos, las envidias, el conformismo, la comodidad, la dejadez y la vagancia espiritual. Toda estructura humana que detiene la obra del Espíritu Santo, que derrumbe y que haga posible que sea removida toda superficialidad. Oiga, que eche abajo la falta de compromiso, que eche abajo la hipocresía, las fachadas, las falsas apariencias y las máscaras. Necesitamos un terremoto dentro de la iglesia. Oiga bien, que eche abajo la falta de perdón, el rencor, la sed de venganza, la timidez de compartir el evangelio, las ataduras a vicios. Mi hermano, necesitamos un terremoto provocado por el Espíritu Santo que eche abajo toda forma de pecado que ensucia, que mancha las vestimentas de la iglesia y que puedan estar impidiendo que seamos luz a nuestro mundo, al mundo en el que vivimos. Necesitamos un terremoto provocado por el Espíritu Santo, como el que describe Hechos capítulo 4, verso 31, que levante hombres, mujeres, jóvenes y niños llenos del poder de Dios y que prediquen la palabra con denuedo, con libertad y sin temor. Necesitamos un terremoto de parte del Espíritu Santo de Dios que provoque que se caiga todo lo que se ha metido dentro de la iglesia y que lo que busca es la gloria del ser humano y no solamente busca la gloria del ser humano, también el protagonismo y no que Dios sea glorificado. Necesitamos un terremoto de parte del Espíritu de Dios que provoque que se levanten intercesores, guerreros y guerreras espirituales llenos del poder de Dios que puedan pararse en la brecha para interceder por cada uno de los países donde está la iglesia del Señor representada y aún en países donde pueda haber casos donde no está la iglesia representada. Necesitamos, amado hermano, amado compañero, pastor y pastora, un terremoto del Espíritu que provoque vida santa en el púlpito, en los hogares, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en público y en privado, para la gloria y la honra del Señor. Necesitamos un terremoto de parte del Espíritu. Y la pregunta que yo me hago para ir cerrando este breve pensamiento: ¿qué puede mover a Dios
a provocar un terremoto de esta naturaleza en la iglesia? ¿Qué es lo que puede mover a Dios a provocar un terremoto? Mi hermano, solo la oración unánime puede mover a Dios para que provoque un terremoto de esa magnitud en la iglesia. Hechos capítulo 4, verso 24 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué fue lo que ellos oyeron? Bueno, ellos reciben el informe de aquellos apóstoles. Pedro, que había sido encarcelado, había sido llevado ante las autoridades con Pedro y Juan, dice que les estaban amedrentando, les dieron los maltrataron, los azotaron y les prohibieron que hablaran en el nombre de Jesús. Y ellos salieron gozosos por haber tenido esa experiencia, pero entonces regresaron y se reunieron con el resto del liderato de la iglesia y contaron su experiencia. Y después de escuchar el testimonio de lo que había ocurrido con estos hombres de Dios, dice el verso 24, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y por ahí comenzaron con una oración de manera unánime. A mí me parece que los pastores y las pastoras, como líderes, debemos ser ejemplo de unidad para las congregaciones que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad, que debemos buscar espacios y tiempos en los cuales nos unamos en oración con otros ministros de otras organizaciones para pedir la intervención de Dios en nuestros países. Y lo que aquí en este sentido quiero decir que muy bien puede haber en diferentes países, aquí en Puerto Rico, en otros lugares, iglesias que están ubicadas en el mismo sector, en la misma ciudad, en la misma comunidad, y que muy bien puede generarse algún tipo de experiencia de encuentro de oración entre los pastores que son responsables de velar la vida espiritual y a quienes Dios ha puesto bajo responsabilidad de esa ciudad, de ese país, y que puedan generar tiempos específicos para ir a la presencia de Dios en unidad, de manera unánime, orando para que Dios haga que la iglesia pueda ser tan pertinente y efectiva como es necesario en el tiempo que estamos viviendo. Mi hermano, hay que buscar esos espacios para pedir la intervención de Dios. Cuando vemos en Hechos 4, parte del contenido de la oración que hicieron estos líderes de la iglesia en sus comienzos, leemos en los versos 29 al 31, donde dice que ellos en esa oración dijeron: y ahora, Señor, mira sus amenazas, refiriéndose a los que estaban amenazándoles para que no hablaran más en el nombre del Señor, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. O sea que conforme oraron, así lo recibieron. Y esa iglesia en sus comienzos impactó, transformó aquella época conocida y regó el evangelio por todas partes con confianza. No importa que estaban siendo perseguidos, no empecé las crisis que se pudieron haber levantado, eso no detuvo a una iglesia movida bajo el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios. Finalmente, yo entiendo que necesitamos un terremoto espiritual en la iglesia que remueva todo lo que no es de Dios y que pueda estar ahí de manera pegada en algún lugar que no es con el Espíritu de Dios, que se vaya abajo, que se caiga y que se pueda levantar todo lo que proviene de Dios en la vida de la iglesia para preparar a la iglesia para el momento cuando Cristo vuelva por su iglesia. Y yo soy de los que creen que Cristo va a volver. Y no es porque quiero ser un escapista, tengo un mensaje escapista, que quiero escapar de la realidad de lo que estamos viviendo. Es que Cristo dijo que va a volver. Y mientras estamos haciendo el trabajo y tenemos que seguir con la tarea que tengamos que realizar, y si de algo se caracterizan las iglesias bautistas a las cuales yo pertenezco, es porque la área fuerte es la labor social. Así que nosotros somos conscientes de la importancia de involucrarnos en necesidades que encontremos en la comunidad y bregar con ese tipo de cosas. Pero tenemos que seguir trabajando mientras el día dura, pero siempre estando conscientes de que Cristo va a volver por su iglesia. Así que necesitamos un terremoto de parte del Espíritu de Dios en la iglesia que remueva
que saque, que eche abajo todo lo que no sea de Dios y que se levante aquello que es de parte de Dios para que la iglesia pueda hacer aquello por lo cual Dios nos ha llamado a cumplir. Que Dios te bendiga ricamente, Jesús. Aquí estamos, pastor. Ciertamente una palabra poderosa en esta mañana. Terremoto. Yo te escuchaba, pastor, y escuchaba esto y me vino a la mente el pasaje de Jesús cuando dice que las mujeres iban de camino al sepulcro y hubo un terremoto. Y si no llega, las mujeres iban a ir a buscar un muerto, un cadáver. El terremoto fue lo que los pudo sacar de ese pensamiento de ir a buscar un muerto. Porque yo puedo tener 20 problemas encima, pero si un terremoto en este momento, a mí se me olvidan todos los problemas que tengo y es buscar la manera de cómo poder, tú sabes, de cómo poder salvar mi vida. También en ese momento deja de pensar en eso y pone en marcha en eso. A correr, se ha dicho. Entonces, es interesante esto, pastor, porque el terremoto, muchas veces es la manera de Dios de llamarnos la atención. Y yo creo que la iglesia y el país, en este caso Puerto Rico, y la iglesia necesita ese terremoto del espíritu para llamarnos la atención de que Dios nos está llamando la atención, nos está diciendo, mírenme a mí, mírenme a mí, yo estoy obrando en medio de todo. Me parece, pastor, que la palabra que usted ha compartido esta mañana, como siempre, es una palabra poderosa y llena de esperanza y llena de fe. Pastor, pero no podemos continuar sin antes que usted pueda tener esta palabra de oración por nuestra gente, por nuestros hermanos y hermanas. Tengo varios mensajes por aquí que ya mismito tengo que leer, pero antes de eso, pastor, haga esta oración para que Dios continúe ayudándonos en medio de esta experiencia. Señor, estamos en tu presencia y por eso te damos gloria, honra, alabanza y adoración a ti. Gracias, Dios del cielo, porque siempre, siempre tú le hablas a tu pueblo. Te damos la gloria a ti por el privilegio de poder ser canales de bendición. Y conforme habíamos estado reflexionando, Señor, la iglesia necesita ser sacudida fuertemente, pero por tu espíritu, que de la misma manera cuando allá describe el capítulo 4 del libro de los Hechos, en el verso 31, que cuando se unieron unánimes, se juntaron en oración, como consecuencia de esa oración hubo un temblor, el lugar donde estaban reunidos tembló y fueron todos llenos del Espíritu, que de manera poderosa cada comunidad de fe, cada congregación, cada compañero pastor y pastora pueda sentir ese sacudir de tu espíritu, que pueda sacarnos, Señor, de cualquier letargo, de cualquier estado anímico o condición que de alguna manera nos haya detenido y haya impedido que estemos haciendo aquello por lo cual tú nos llamaste. Muestra tu gloria, Dios del cielo, y necesitamos mantenernos siempre activos, movidos por tu espíritu, haciendo la obra mientras el día dura, para la gloria y la honra de tu nombre. Declaramos palabra de bendición no solamente para tu iglesia aquí en Puerto Rico, sino para cada país, en donde quiera que hay un siervo, una sierva tuya, una obra tuya, donde quiera que está representada tu iglesia, que allí se manifieste tu gracia, se manifieste tu gloria, que seamos portadores de tu gloria donde quiera que estemos, para que así otras vidas que necesitan ser iluminadas y ser alcanzadas para el reino puedan ver el camino que conduce a Cristo. Te damos la gloria a ti por esta oportunidad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí. Tengo mi querida amiga En Morales diciéndonos amén a esta palabra. Madeleine nos está diciendo también amén, amén a eso. Tengo por acá también al pastor David Galán conectado con nosotros. También tengo por acá al amigo querido Ralix Núñez, pastor querido allá en Colombia, que nos está diciendo saludos a mis pastores, amados pastores, atentos a la sí dice el Señor. Lo bendigo, Pastor Jesús, a usted y a su familia. Gracias, querido hermano. También Ángel Isaac Cartagena nos dice aleluya, tremendo aleluya, para la gloria del Señor.
Nuestro amigo José Fernández nos dice, exacto, un terremoto que represente al Dios de gloria en su magnitud de poder, desarraigando la humanidad y trayendo a Dios de gloria. Amén, que así sea. Ángel Isaac nos dice, amén, esperamos a Cristo. Si no lo esperamos, ¿para qué militamos? También Madeline Rodríguez, el rey ya viene, nos dice Madeline. Aleluya. Tengo por acá también a Angelique Acevedo que nos dice, amén, volverá por su iglesia mientras continúa una iglesia militante. Me parece que esta es la pastora Angelique de la Iglesia Bautista de Guayama. Pastora, un abrazo, la paz del Señor, y allá estaremos este domingo con la querida iglesia de la Iglesia Bautista de Guayama para la gloria del Señor, si el Señor así lo permite. También tenemos por acá al pastor Juan Guadalupe que nos dice nuestro obispo López, Dios o Cristo viene de camino. Así es. También tengo por acá al pastor Javier Ovalle de Panamá, nos dice, iglesias juntas orando. Hoy Dios está hablando nuevamente. Somos un cuerpo en Cristo orando unánimes. Aleluya. También nuestro buen amigo y hermano Juan de Dios, el esposo de la pastora Elizabeth González, una de nuestras pastoras de la Iglesia de Dios, dice, bendiciones, Cristo ya viene. Y también la pastora Angelique nos dice, amén. Un abrazo, pastor Luis Berríos, y a Jesús. Así que claro que sí, pastora. Un abrazo, un tertuabrazo, como nos enseñaron. Amén. Ese es el nuevo vocabulario de este programa. Así que tertuablemos creando tendencia. Mira, tenemos tertuabladores y ahora tenemos también un tertuabrazo. Así que, pastora Angelique, un tertuabrazo de parte de nosotros. Pastor Luis Berríos, ciertamente una palabra especial para la gloria del Señor. Pastor, ¿cómo la gente puede comunicarse con usted, con su ministerio? Bueno, a nivel personal, pues yo siempre doy mi número a aquellos que interesen comunicarse con el 787-536-2234, pero también puede seguir nuestra iglesia, el ministerio de nuestra iglesia, los domingos desde las 10 de la mañana en nuestro culto presencial y también compartido por Facebook Live a través de esa plataforma virtual desde los domingos a las 10. Y los miércoles nos estamos dando también a las 8 el estudio de la palabra desde las 8 de la noche en Facebook Live. Así que ahí usted puede darnos seguimiento y puede comunicarse, escribirnos y cualquier cosa que podamos hacer de ayuda, estamos a su mejor disposición. Que así sea. Pastor, gracias por siempre bendecirnos con tan poderosa palabra que nos reta y nos bendice. Para la gloria del Señor. ¿Sabe que le amamos, pastor? Un abrazo. Un tertuabrazo. Un tertuabrazo, así es. Oh, ese es bueno, pastor. Un abrazo, un tertuabrazo para la gloria del Señor. Qué bueno.